Para los que no están familiarizados con Jueces, Jueces es la narración de personas que Dios eligió en un momento en el cual ya el pueblo escogido de Dios había sido liberado de la esclavitud, había pasado por un periodo de prueba y de crecimiento espiritual y de crecimiento numérico. Ya había pasado por esa etapa. Dios le había entregado lo prometido, que era un terreno especial, un terreno por el cual todavía la gente se está peleando y tenemos 34,000 personas muertas en estos momentos como resultado de malentender el llamado de Dios. Han pasado esos años y Dios le dijo, esta es la tierra, conquístenla. Es un periodo en el cual está entre ese tiempo y el tiempo en que Dios le otorga a ese pueblo elegido lo que ellos estaban rogándole, un rey. El periodo del tiempo que vamos a hablar ahora, no había reyes. Lo que había era lo que se conoce en el término bíblico como jueces. En este caso serían personas que estaban llamadas, y póngale una línea debajo de esa palabra y lo ponen en amarillo ahí. Un grupo de personas que fueron llamadas para que cuando el pueblo se estaba apartando de la fidelidad que debían tener y el pueblo se estaba metiendo en problemas, tanto espirituales como económicos, ahí estaba esa persona llamada para restaurar y cumplir un propósito llamado por Dios. Manténganse con ese pensamiento ahí. Viajamos muchos años después y en la Biblia encontramos un texto sumamente interesante. Está en un capítulo que le llamamos el capítulo de la fama de la fe. Es Hebreos 11, que el hermano leyó como texto bíblico. Y la mayoría de las personas están familiarizadas con Hebreos 11. De hecho, si usted hizo el año bíblico y recuerda algunas cosas, una de los que más se menciona es ese capítulo de los héroes de la fe. Y Hebreos capítulo 11 empieza detallando unas personas que se conocen como magnificentes, brillaron, y ahí está Abraham, y ahí está Moisés, y ahí están grandes personas de la fe. Y la mayoría de la gente se para como en el versículo 8, 9, por ahí. Pero si sigues leyendo, te vas a encontrar con el texto que leímos esta mañana. Les voy a pedir, si son tan amables, si trajeron su Biblia, la vamos a usar en esta mañana. Y si no la trajeron, está bien, mis hermanos, porque honestamente yo no voy aquí a hacerles sentir mal a los que no pudieron traer su Biblia. De hecho, la verdad es que esto no es un estudio bíblico. Este fue mi estudio bíblico. Yo quiero animarlos a que ustedes hagan su propio estudio bíblico. Yo no puedo estudiar la Biblia por ustedes. Y mucha gente piensa que si no trae la Biblia, de hecho el objeto, yo ando siempre con ella porque miren, la mía es muy pequeñita y me la pongo en mi bolsillo y no tengo problema, está toda destartalada ya, pero hay personas que se preocupan, tengo que llegar a la iglesia con la Biblia. En realidad muchos nada más la buscan como a las 9:15 de la mañana a ver dónde la encuentran porque no la tocaron en la semana. Lo más importante, ¿verdad, hermano?, es que la lean en la semana, no que se la apresuren para traerla aquí. Así que no se preocupen, si no la trajeron ahora, anoten los textos y ya cuando esté en la tardecita, vuelvan a leer, porque estos textos, les voy a decir algo. Yo se lo he dicho otras veces, hay algo especial en la palabra de Dios. Yo le puedo asegurar que ustedes leen muchos libros de psicología, leen muchas revistas, leen muchas cosas y se les va a olvidar. Sobre todo después de un almuerzo tan bueno como vamos a comer hoy. Ve qué anticipada estoy yo con esto de que vamos a comer, ¿no? Se le va a olvidar, pero lo que no se le va a olvidar es la palabra de Dios, lo que vamos a leer en esta mañana. Vamos a leer Hebreos capítulo 11.
Y los versículos vamos a agarrar en el 32 y el más importante es el 34. Hebreos capítulo 11, versículo 32, versículos 32, 33 y 34. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, y hasta ahí está mencionando jueces. No fueron presidentes, no fueron profetas, no fueron nada de estos títulos grandes. Estas personas fueron personas como tú y como yo. Y están aquí mencionados por una razón. Vamos a continuar. David, Samuel y los profetas, los cuales, escuchen, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Y ahora fíjense lo que dice este texto aquí. Sacaron fuerzas de flaqueza. Se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Lo más impactante para mí es el texto que en la Biblia define la línea que une a estas personas. Dice, sacaron fuerzas de las flaquezas. En otras versiones dice, tuvieron poder sacados de debilidades. Sacaron fuerzas de flaquezas. Ahora, esto es relevante para personas que como yo tenemos muy pendiente en la cabeza cuáles son mis debilidades y mis puntos débiles. Pero si este no es tu caso, si tú piensas que tú todo lo puedes y todo lo sabes y todo te sale bien, entonces el tema de esta mañana no va a ser relevante para ti, tal como lo estoy diciendo. Pero si tú sientes que estás en medio de un periodo en tu vida donde tus puntos débiles están dominando la situación en la que estás involucrado, entonces pon atención, porque este mensaje, tú quizás viniste esta mañana a recibir fortaleza de Dios al escuchar acerca de una persona de la cual vamos a leer. Muchos de nosotros andamos en la vida preguntándonos cuál es el propósito, cuál es el llamado que Dios ha hecho en mi vida. Le estaba comentando a la hermana Guamán, aquí al lado de mí cuando estaba, que me pareció increíble cómo el Probat Ibet de esta mañana estaba justamente introduciendo mi tema en esta mañana, porque la señora estaba diciendo que había encontrado cómo sus habilidades las pudo desarrollar y encontró que tenía un llamado en su vida. Muchos de nosotros tenemos que enfrentar en algún momento de nuestras vidas lo que le pasó a Gedeón, el personaje de la historia de esta mañana. Y al igual que Gedeón, cada uno de ustedes tiene que en algún momento de su vida buscar respuestas a las 5 preguntas más importantes que usted puede hacerse en su vida. En algún momento de tu vida vas a tener que afrontar el hecho de que tienes que saber quién tú eres. Hay algunos que lo descubren temprano en la vida. Estaba leyendo acerca de una persona, un líder religioso, que dice que él tuvo que presentarse a sí mismo a la edad de 15 años y saber respuesta a estas preguntas. Vamos a leer de un personaje y si
quieren profundizar más en el libro de Jueces, se van a encontrar de personas como usted y como yo, que en la edad media, en la edad adulta, ya más avanzados en edad, tuvieron que buscar la respuesta. Y ahí fue que encontraron la definición de su vida. Y de ahí en adelante fue que encontraron propósito en su vida. No tuvieron que luchar para levantarse en la mañana y encontrar deseo para empezar el día. No tuvieron que estar luchando con preocupaciones y ansiedades, porque habían descubierto ya a ese punto en su vida cuál era la misión por la cual ellos estaban en este planeta. La primera pregunta es, ¿quién soy? Muchas veces cuando uno le preguntan y le ponen el nombre y dicen, a ver, díganos hermana, ¿quién es usted? La persona automáticamente responde con lo que hace. Por ejemplo, si me pregunta usted a mí, ¿y quién tú eres, Silvia? Yo le diría, bueno, yo soy una veterinaria. Pero en realidad eso no es quien yo soy. Porque el día que ya no pueda ejercer mi profesión, entonces tengo una crisis de identidad. No sé quién soy. Así que si tú eres una maestra, si tú eres una persona que trabaja en el área de la salud, estás trabajando en una tienda, eso no es quién tú eres, eso es lo que tú haces. Y tu vida no se define solamente porque tú haces algo, porque en realidad Dios es tan grande que te pone a hacer algo aquí y luego te mueve a otro lugar totalmente diferente y tú sigues siendo la persona que Dios llamó. Es importante también responderse a la pregunta ¿de dónde vengo? Y eso tiene más que ver, no que si yo soy dominicana o que eres panameño o que eres guatemalteco. En realidad esta pregunta tienes que respondértela pensando, ¿cuál es mi origen? De eso va a determinar, por cierto, tu autoestima. Porque saben, cuando yo entendí que yo soy una persona creada por el Dios, el ser que controla los universos no conocidos, el que controla las estrellas, el que controla el ritmo de la luna y del sol y de los planetas. Yo soy una hija del Rey de Reyes y Señores, ya yo sé de dónde vengo y no hay manera que la persona que me quiere tratar mal por mi colorcito o por mi acento o por lo que yo hago, ya no tiene poder sobre mí. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Porque ya sabemos de dónde venimos. La tercera pregunta es, ¿por qué estoy aquí? Saben, hermanos, cuando un bebé se forma, es el resultado de un óvulo que es fecundado, uno de 500 millones de posibles espermatozoides que pudieron haber unido con el óvulo y ser fecundados. Las posibilidades genéticas son increíbles. Aún así, Dios permitió que cada ser humano que existe en este planeta llegue a ser formado por el hecho de que le dio la oportunidad a ese único combinación de óvulo y espermatozoides que dio resultado a quien tú eres hoy. O sea, que hay una razón muy específica por la que Dios decidió coincidir esos dos para que diera resultado al ser que tú eres. Eres único, eres única, no hay ninguna otra o otro que sea semejante a ti. Y en mi caso, gracias a Dios, porque mi esposo dice que solamente puede con una como yo. Y es increíble como la posibilidad, la razón por la cual Dios te creó con esa clase de características es porque solamente el propósito por el que te creó lo puedes tú hacer. Mi propósito en la vida y el llamado que Dios tiene para usarme es muy diferente al hermano Roberto, o a la hermana Jocelyn, o a la hermana Aragonés, es muy diferente a cada uno de ustedes.
Y si tú no logras encontrar el propósito por el cual fuiste creado, va a salir Dios decepcionado de que te hizo una persona especial y nunca lograste desarrollar ese propósito. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son mis habilidades? Qué triste sería pasarse la vida sin uno saber para lo cual yo soy buena. De todas las posibilidades que pude haber elegido, hay muchas personas que se sorprenden que yo día a día trabajo con animales. No me estoy refiriendo a los 3 hijos míos que están ahora en la universidad, me refiero a los animales que trabajo en el campo con ellos. Encuentro pasión con ellos, me encanta, y a mi hermana, que es mi hermana, crecimos juntas, le da asco inclusive hasta estar cerca de cuando un animal está haciendo sus cositas especiales. No le gusta. Ella es dentista y yo no me veo con la imagen mía con la boca abierta de alguien tratando de hacer algo, ¿verdad? Todos tenemos unas habilidades diferentes y Dios cuenta contigo para que cuando te diga que es el camino para tú prepararte en tal área y que tú encuentras la habilidad de que te gusta, de que realmente lo hagas. Dios está contando con tus habilidades únicas para lograr un propósito especial. Y la última pregunta es, ¿a dónde voy? Y eso no quiere decir a dónde yo voy a estar en el próximo año, ni qué vecindario Dios me va a buscar para conseguir la casa. Tiene que ver con la dirección final de tu vida. Porque qué triste es pensar que todo lo que tenemos que hacer en la vida es ir al trabajo, venir a la casa, comer la cenita, ver la televisión, coger el remoto y apagarla y empezar todo de nuevo otra vez. Muy triste pensar que las personas pueden pensar que lo peor que le puede pasar a uno es morirse. Realmente lo peor que le puede pasar a una persona es estar vivo y no saber la razón por la cual fue creado. Así le estaba pasando a Gedeón. A Gedeón lo vamos a agarrar en la historia aquí. Lo encontramos en el medio de un estado de transición en su vida, como quizás algunos de ustedes están. Gedeón estaba mirando las posibilidades de ver si podía responderse esa misma pregunta. Lo encontramos haciendo un oficio muy manual y estaban cruzándole por la cabeza los pensamientos de ¿para qué yo fui creado? Estoy aquí en el medio de una situación crítica, política y económica donde yo estoy, parecido a lo que estamos pasando algunos de nosotros. Gedeón estaba preguntándose si tantas cosas yo he oído buenas de lo grande que Dios fue en el pasado con mi gente. ¿Qué es lo que está pasando que yo estoy aquí ahora en medio del temor, en un desasosiego terrible? ¿Cuál será el propósito por el cual yo fui creado? Él estaba en el medio de una crisis existencial. Estaba pasándole por su mente cosas que solamente podía concentrarse mientras estaba haciendo algo muy rutinario. Fíjense lo que dice el texto. En Jueces capítulo 6, y le voy a invitar a que vayan a Jueces capítulo 6. Vamos a ver que este personaje, que cuando lo vemos y lo conocemos ahora, no era como él se veía. En Jueces capítulo 6, el versículo 1, nos dice, y le voy a hacer el resumen del antecedente. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Jueces, y los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Lo voy a resumir porque el tiempo avanza. Lo que había estado pasando con este grupo de personas era que ellos se entusiasmaban cuando Dios los rescataba. Ustedes saben, como cuando tú le dices a Dios, Dios, si tú me sacas de este lío en que yo estoy, lío para los dominicanos es un problema. Si tú me sacas de este problema,
si este trabajo realmente me sale, si este diagnóstico que me ha dado el doctor no es así, yo te voy a servir por el resto de mi vida. No me levanten la mano, pero piensen cuántas veces han pasado ustedes por esta misma conversación. No me digan nada, no voy a mirar a nadie, pero yo sé de yo misma. Y pasa, me encuentro en complacencia, me vuelvo a meter en problemas, le oro a Dios y Dios me saca del problema. Vuelvo y oro a Dios y Dios me restaura. Este era el ciclo que estaba pasando este pueblo. Cada 7 años más o menos, ellos se veían en una situación desesperante. Y ahora estaban en el medio de una. Los madianitas eran un grupo de personas nómadas que se caracterizaban por asaltar a pueblos. Esperaban justo cuando estaban listos para la cosecha, justo ahí. Cuando ya todo estaba sembrado, cuando los becerros y las ovejas estaban gordas, cuando las personas habían recolectado todo, ellos venían, cercaban el lugar, asaltaban todo y se llevaban todas las posesiones y todas las cosas que las personas habían trabajado. Una estrategia, ¿verdad? Es el IRS que viene y agarra algunas cosas, uno trabaja y suda y todo y viene a un tiempo, No, yo bromeando, hay que pagar los taxes, ¿no? Pero ustedes saben, cuando muchas veces estamos en una situación así, y viene este estado de desolación, él está en una situación de angustia, tan angustioso está y tan lleno de temor, que por su tipo de personalidad, escuchen bien, por la personalidad de Gedeón, era una persona con alguna tendencia negativa. No sé si ustedes han conocido a esta persona, que de un vaso que está por la mitad, ellos lo ven la mitad vacío, y hay otras que dicen, no, pero está medio lleno. Era una persona que tendencia a ver lo malo, lo negativo y lo poco que tenía. Y lo vemos y lo sorprendemos ya con el trigo cosechado, escuchen, y está en el versículo 11. Él está ahí metido, y yo le puse la fotografía aquí, porque una persona que cosecha el trigo y lo tiene que limpiar, en la fotografía de la izquierda ustedes pueden ver que esa actividad usualmente se hace en el espacio abierto. ¿Por qué? Porque hay que sacudir el trigo, esperar que la cáscara salga por un lado y el grano por otro para poder colectar el grano. O sea, eso no se hace metido en un hoyo, porque si no tú no vas a poder sacar todo la paja, la cáscara de ahí. O sea, eso se hace en el espacio abierto. Pero encontramos que la Biblia dice que Gedeón estaba haciendo ese trabajo en el sitio donde la gente pisaba las uvas para sacar el jugo de la uva, lo que le llamarían un lagar. Y estaba ahí porque su tendencia natural, miedosa, con temor, atemorizado de que todo el esfuerzo que había hecho, vinieran los madianitas y vieran lo que estaba haciendo, que estaba limpiando el trigo, y vinieran y se lo quitaran. Así que se había dedicado a hacer eso, y mientras estaba haciendo este trabajo manual, estaba preocupado. Entonces, usted puede estar limpiando los platos, pero su mente está en otro lado, con la ansiedad y la preocupación de lo que le está pasando. Agarramos aquí el versículo 11. ¿Tienen el versículo 11? Del libro de Jueces, capítulo 6. Dice, entonces que aquí lo encuentra el Señor y lo sacude de pies a cabeza a él. Dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina, que es un árbol, que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar
para protegerlo de los madianitas. ¿Me están siguiendo en la lectura? ¿Sí? Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, vamos a hacer un paro aquí. El ángel del Señor. Cuando la Biblia habla de el ángel del Señor, no de un ángel del Señor, que podría ser un arcángel, podría ser un enviado del cielo. Cuando la Biblia habla de el ángel del Señor, teológicamente se reconoce como es la segunda persona de la Trinidad que está aproximándose a la persona. Esto es increíble. Yo tuve que durar un día aquí pensando en esto. Porque aquí está una persona con unos problemas de carácter, con una situación deprimente, con un estado de ansiedad que lo está consumiendo, ocultado en un hoyo. Y la Biblia dice textualmente, sígame aquí, que Jesús, la segunda persona de la divinidad, se aparece en persona. Si tú, en el momento en que tú estás ahora mismo, en un momento en que estás necesitando consuelo, apoyo emocional, ayuda espiritual, lees esto, te das cuenta de que si tú eres y estás en la situación de Gedeón, tú también puedes ser el recibidor de la presencia de la segunda persona de la Trinidad. Ahora, yo no estoy inventando esto lo estoy yo encontrando en el libro de Jueces. Y solamente me doy cuenta cuando al paso leí esta historia de nuevo. Yo había leído esta historia muchísimas veces. Pero el darme cuenta de que a mí me puede visitar el ángel de Dios, que en mis momentos de mayor ansiedad y depresión y preocupación por cosas válidas, Dios puede atender a mis necesidades, me transformó la mente. Porque aquí está Gedeón, lejos de ser una persona perfecta, y recibe en persona el llamado de su vida. Dice el versículo 12. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo, el Señor está contigo. ¿Y qué dice? No le voy a decir para saber cuántas personas tienen el texto enfrente de ustedes. Varón esforzado y valiente. Gracias. Ahora, Jesús, vamos a decirlo literalmente, Jesús le está diciendo a esta persona que está en un hoyo, aterrorizado por lo que el futuro le pueda traer, ¿sí o no? Está ahí con miedo, pensando cómo es que va a alimentar su familia, cómo es que va a salir de la ciudad donde está. Y viene el ángel del Señor y le dice, no le dice más ningún nombre que él pueda reconocer, porque él le está diciendo valiente guerrero. Valiente, ¿qué quiere decir valiente? Una persona que no tiene temor. Y él está ahí en ese hoyo precisamente por el terror que tiene. Guerrero, la última cosa que Gedeón pudiese definirse a sí mismo es como guerrero. Él era un granjero, él es un agricultor. Y Jesús le está diciendo, no te preocupes. Y le dice, valiente guerrero, yo soy quien te estoy llamando. Obviamente Jesús no estaba llamándolo como él estaba en ese momento. Jesús estaba llamándolo como él lo veía en el futuro. Mucho ojo cuando estudiamos la Biblia y pasamos por encima de que Dios tiene para cada una de las personas un llamado especial. Y nos llama, habla con nosotros, se refiere a nosotros, no como nos vemos nosotros, sino como Dios nos ve, con el llamado, con el propósito para el cual tú fuiste creado.
Y eso nos tiene que sacar del estado de inferioridad que muchos de nosotros nos sentimos, porque Dios, cuando le habló a Pedro, cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro, que quiere decir piedrecita, literalmente, y lo llamó roca, era la misma persona que unas cuantas semanas después lo iba a avergonzar públicamente. Iba a hacer cosas que cualquier junta de iglesia borraría a ese hermano y no le daría un cargo nunca más, como sabemos hacer algunas juntas de iglesias cuando algunas personas le fallamos a Dios. Y Jesús lo mira como la persona que Él ve que iba a ser. Solamente por eso, ¿no quieren ustedes darle gracias a Dios por cómo es Él con nosotros? No sé ustedes, pero yo sí. Porque Dios, cuando me rescató y me llamó, vio en mí capacidades que yo no me veía. Gloria a Dios, porque yo le creí a Dios de lo que Él podía hacer al transformarme a mí. Y vemos aquí a Gedeón que está trabajando y siendo llamado por Dios. La historia es tremenda, pero el llamado es aún más poderoso. Para Gedeón este fue un llamado inesperado. Él nunca se pensó que él iba a ser llamado a ser la persona que fue. Algunos de ustedes se van a quedar sorprendidos del llamado inesperado que Dios está haciendo en sus vidas. Hay una persona que me dijo hace un par de días, me dice, Silvia, yo nunca pensé, 5 años atrás, si tú me hubieses dicho que yo iba a estar haciendo tal cosa en tal lugar y haciendo esto, yo nunca lo hubiese creído. Pero así es, cuando Dios nos llama y decidimos echar suerte con Dios, puede que sea inesperado para ti, pero eso estuvo planeado todo el tiempo desde tu concepción en el vientre de tu madre. Ese llamado puede también ser un llamado que represente algo bueno. Este llamado puede ser esperanzador, porque cuando tú te estás considerando lo menos posible, ahí está Dios mostrándote que sí. Lo lindo es que cuando Gedeón fue y le trajo lo que el ángel le pidió, él recibió algo esperanzador. Él recibió una demostración con fuego bajando del cielo y quemando la ofrenda que le estaba haciendo a Dios. Ahí se dio cuenta que Dios estaba en el medio. Puedes poner la próxima. Él se sintió animado porque cuando vio la demostración de que Dios era el que le estaba hablando y él no murió, él se dio cuenta que era poderoso. Yo quiero que te animes en que piensa Dios mucho mejor de lo que tú estás pensando. Y ahí él recibió una demostración que aunque Gedeón la historia es conocida, yo no voy a tocar el punto del pedacito de lana que se empapó de agua y que alrededor estaba seco, nada de eso, eso lo voy a dejar para que ustedes disfruten esa lectura esta tarde. Lo que sí yo quiero ver, en la próxima por favor, si nosotros hemos sido llamados, hemos sido enviados a hacer una misión, vamos a ser equipados para ser hábiles para hacerla. Siempre le preguntaba a las personas cuando estaba conversando con los jóvenes en la clase de escuela sabática que dirigía, recuerda que no es que tú vayas a hacer lo que tú quieras, sino si te enviaron a hacer algo. ¿Fuiste a hacer algo o te enviaron? Cuando yo envío a uno de mis hijos a ir al supermercado, yo lo envío con el dinero para que me compren algo. Ahora, si ellos van por su cuenta, ellos pagan. Cuando Dios te envía, Él cubre los costos del llamado que te está haciendo. Así que tranquilo, si tú estás sintiendo que Dios te está llamando para algo, no te preocupes si tú puedes hacerlo o no, si tienes las habilidades o no, si tengo la capacidad o no. Dios equipa al que llama. Y tenemos aquí en la historia de Gedeón también
cómo Él le fue dando victorias paso a paso. Victorias paso a paso. ¿Saben qué? Gedeón muestra un tipo de personalidad de que constantemente le estaba pidiendo a Dios demostraciones. Yo no sé si ustedes hacen eso con Dios también cuando están orando. Dios, muéstrame si tú quieres que venga aquí a Estados Unidos, ábreme la puerta para que esta situación de dé. Dios, muéstrame que si este es el trabajo, ponme ahí una persona que primero hable conmigo. Y que Dios trabajó con Gedeón por la falta de confianza propia que tenía Gedeón. Ese tipo de personalidad donde todo le da miedo, donde todo lo tiene que preguntarse 20,000 veces y tengo que tener la reafirmación de que 100% eso es así. ¿Sabe? Dios a mí me sorprendió porque cada cosa que Gedeón le pedía, él se la daba. No, que ahora que sea alrededor, que sea seco, no, ok. Pues ahora haz esto, ok. Y al final de la historia termina increíblemente, que no voy a tener la oportunidad para detallársela, pero Dios le estaba dando victorias paso a paso, fortaleciéndolo, porque así es que Dios trabaja con nosotros. Él te ve como tú estás empezando y dice, a Silvia parece que le falta un poquito de vencer el temor a hablar en público. Déjame ponerla, darle la lección de escuela sabática por 10 años. A Silvia parece que se pierde hasta en su propio vecindario, lo cual es cierto, no tengo sentido de orientación. Y me da un trabajo, que el tipo de trabajo mío, yo tengo que ir al campo donde ya no hay GPS que me lleve a las fincas y tengo que saber cómo orientarme. Y Dios ha ido trabajando paso a paso conmigo. Lo va a hacer contigo también. Si Dios te está llamando para que hagas algo, Él va a trabajar y te va a dar pequeñas victorias paso a paso. Para así como Gedeón tú te sientas confiado y firme de que Él es que está dirigiendo tu destino y que ese llamado lo va a hacer llegar a su final. Le hizo un llamado a Gedeón bastante difícil. Para empezar, le dijo que su padre tenía ídolos guardado. Y eso lo van a leer ya en el capítulo cuando lo vayan a leer, porque si me pongo a leer la historia, ahí está como le dice, vas a empezar tu llamado como juez, destruyendo los altares que están en el patio de la casa de tu papá. Ahora se lo está pidiendo a la persona más tímida y más avergonzada y con más desafíos en su mente que pudo encontrar. Buscó 2 o 3 personas para hacer esa acción. Lo hizo, pero lo hizo con miedo. Lo importante fue que lo hizo, porque el tener miedo es natural en la persona humana y es consistente con el llamado de Gedeón. Dios le dijo, tienes que derribar el altar y tienes que tumbar un muro que ellos hacen para adorar los ídolos en esa época. Y se tragó el miedo, temblando con las rodillas, pero lo hizo. Dios está esperando obediencia a pesar de que tengas miedo. La valentía consiste en hacer las cosas a pesar del temor. Después de ese incidente, a Gedeón le cambiaron el nombre. Y entonces cada vez que se menciona el nombre de Gedeón en la Biblia, después de ese incidente, se menciona el otro nombre también. Porque fue ahí que fue reconocido públicamente, porque a pesar de derribar los altares de su propio hogar, por cierto, cuando Dios te llama no tienes que provenir de la familia más santa, ni de la que está mejor enderezada, porque miren a Gedeón. Él le dijo, yo vengo de lo peor, de la familia más pequeña, y Dios pensando, claro que sí, tu propio papá está con idolatría flagrante delante de mí. Y aún así, Gedeón fue llamado. O sea, no esperes que no, porque mi papá no. No, olvídense de los antecedentes. Dios te llama y es a pesar de la clase de esposo que tenga o la clase de esposa que tenga, si los hijos están descarriados o no, si tu abuelo hacía visiones y era espiritista. A Dios no le importa nada de eso. Dios tiene un llamado para ti y no importa la calificación que tú creas que tienes.
Lo hace y Gedeón, la próxima por favor, es conocido porque tiene una victoria increíble. En resumen, él fue llamado a derrotar a los madianitas, que tenían un arma, una milicia de 150,000 guerreros. Y en su mejor momento, Gedeón consiguió 32,000. Para mí es fascinante esta historia, porque Dios trabajó con una persona con debilidades reales y le dio una victoria casi irreal, como está dispuesto a hacerlo contigo también. Porque si tú te miras a ti misma las habilidades y las condiciones económicas y las condiciones sociales y familiares de tu situación, está lejos de ser un potencial grande. En el mejor tiempo él consiguió 32,000 personas y Dios le dijo literalmente, en la Biblia le dice, son demasiados para ayudarte a esta victoria. ¿Por qué? Porque Dios prefiere trabajar con 5 panes y 2 peces que están bendecidos por Él. Porque cuando quiso poner una panadería por allá por Judea, Él se buscó un muchachito con un almuerzo pequeño y lo multiplicó. Cuando quiso derrotar a la ayuda de Saúl, se buscó un muchacho que ni siquiera lo tenían en cuenta y con una piedra derrotó a un gigante. Porque cuando quieras Dios hacer cosas grandes, Él no se interesa en grandes personas que se piensan que todo lo pueden. Él busca personas como tú y como yo. Así que en la primera bajada le dijo, mira, Gedeón, son muchos. Haz un llamado al grupo, a los que están contigo y dile que el que tenga miedo, escuchen esto, no se me duerman. Escuchen porque aquí esto es lo mejor. El que tenga miedo, dice la Biblia, que Dios le dijo a Gedeón, dile que se vaya para su casa. Dile que se vaya. Muchas gracias. See you later. Ustedes saben cuándo se fueron, dice la Biblia, 22,000 se fueron. 22,000. De ahí quedaron 10,000. Y al temeroso Gedeón, que se estaba ya rascando la cabeza, que dice, yo no sé cómo yo voy a salir de este lío. Dios le dice todavía, si tú te estás pensando que tu fortaleza viene de la cantidad de gente que tú tienes, si tú te estás pensando que ese futuro asegurado tú tienes porque has acumulado cierta cantidad por el trabajito que has tenido, si tú piensas que todos los jugos verdes que tú te has bebido es lo que te va a garantizar que tú vas a tener buena salud, si tú te estás pensando que es con lo que tú has logrado hacer, que tú vas a estar bien, I'm sorry. Dios no le va a decir así, pero es la idea con Gedeón. Dice, mira, llévalo a un arroyo. Y vamos a ver cómo ellos beben el agua. Y Dios le dijo, de esos 10,000, se van a ir 9,700 hombres. Y se quedó con 300, de 32,300. Dios está diciéndote, escúcheme bien claro, todas las cosas que tú has ido perdiendo en la vida realmente no son pérdidas. Dios ha tenido que despojarte de algunas cosas para que aprendas la dependencia de Él. ¿Sí o no, hermanos? Es así. ¿Cómo yo sé esto? Bueno, por mi propia experiencia. Miles de millas lejos de mi familia, donde yo tenía la seguridad y la estabilidad emocional, había estudiado y Dios me manda aquí y he pasado de estar ordeñando vacas y recibiendo animales sucia, he estado en situaciones buenas y malas, malísimas, muy buenas, y simplemente aprendiendo la dependencia de Dios. La historia termina de una manera increíble, pero quizás lo más importante es ver cómo Dios dirige la vida de una persona que recibe un llamado, hace la manera de demostrarle que al final de cuentas Él está ahí al lado de ti para ayudarte.
¿Cuánto más necesitas que Dios te muestre? La victoria se ganó con instrumentos que darían risa, una lámpara y una trompeta. Y eso derribó 150,000 personas que terminaron ellos moviéndose, matándose unos con otros. Y la victoria, Dios reclama el propósito, Dios reclama la cantidad de victorias por eso. Y al final encuentro a esta persona con la debilidad de carácter que tenía, con la falta de autoconfianza, autoestima, temeroso, deprimido y lleno de ansiedades. Y pienso que si él leería esto que escribió Pablo, se sentiría muy a gusto. Pablo escribió muchos años después, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 30, dice: si es necesario yo sentirme orgulloso de algo, vanagloriarme, lo haré en aquello que demuestra mi debilidad. Porque es esto, tus debilidades, que Dios la convierte en tus fortalezas, lo que le lleva el tributo y la honra a Dios. Y Dios, la obra que empezó contigo, la va a terminar. Porque Él te va a tomar tal y quien tú eres ahora, con todas las debilidades y falta de carácter, falta de espiritualidad, falta de dedicación, falta de compromiso. Tal como tú eres ahora, Dios está mirando como Él te ve y Él promete que va a terminar esa obra en ti. Él continuará el trabajito que empezó a hacer contigo y te va a dar victorias paso a paso, paso a paso. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios por creer en nosotros, crearnos, llamarnos y llamarnos para un propósito. Que el Señor nos bendiga.